Hay quien me ha preguntado que qué estoy utilizando para poder programar en el lenguaje de programación Java utilizando Vim, así que en este vídeo voy a dar respuesta a esa pregunta, no respondiendo solamente a qué herramientas uso para poder escribir código Java desde Vim, sino también a cómo podéis obtener esas herramientas, utilicéis Vim, NeoVim o Emacs. Y para ello tenemos que apoyarnos en el origen de todo esto, que es, como no podía ser de otro modo, Visual Studio Code. Mucha gente hoy en día utiliza Visual Studio Code para trabajar en muchos lenguajes de programación y cada vez más, según las últimas encuestas de los últimos años, hay más gente trabajando con Java en Visual Studio Code, lo cual es curioso porque típicamente para trabajar con Java siempre ha hecho falta un IDE completo, como por ejemplo Eclipse, IDEA o NetBeans, debido a que al fin y al cabo se asocia Java con un lenguaje que requiere de muchas herramientas para poder tener una experiencia de desarrollo medianamente ergonómica. Sin embargo, hoy en día con Visual Studio Code podemos hacer cosas como ejecutar código, podemos detectar errores en el caso de que se produzcan sin necesidad de compilar, tenemos mecanismos como por ejemplo el autocompletado que nos aporta información sobre los métodos disponibles en una instancia que tenemos en una variable, o los imports automáticos que me permiten que si yo pongo ArrayList y le doy a tabulador, pues automáticamente se importe ese ArrayList en mi código fuente. ¿Y todo esto por qué lo estoy contando y por qué me centro en Visual Studio Code? Porque para poder hacer todo esto, Visual Studio Code sacó una herramienta que además la hizo abierta e hizo las especificaciones disponibles en Internet para que cualquier persona se pueda meter en ello, que son los servidores del lenguaje, que se inventaron principalmente para poder trabajar con Visual Studio Code, pero que al ser una especificación abierta, hoy en día está disponible en muchísimos más editores. Típicamente, cuando en otros tiempos querías obtener acceso para completar código o para obtener características de programación avanzadas en un editor de textos, necesitabas que tu editor de textos soportase ese lenguaje de programación. Es decir, estabas limitado o limitada a trabajar con tu IDE con aquellos lenguajes que estuviesen soportados. Si tenías un plugin para trabajar con Java en Eclipse, podías programar con Java en Eclipse o con Scala o con JavaScript. Pero en lenguajes que no están soportados, por ejemplo C#, típicamente no deberías poder programar, necesitas buscarte otra herramienta. Y similarmente, si lo miramos por el otro lado, la única forma de poder trabajar de forma avanzada con un lenguaje de programación es utilizar un IDE o un editor de textos que tenga soporte integrado. En caso contrario no vas a poder. Así que al final, por un lado, tenemos un montón de plugins que duplican comportamiento porque son varios parsers separados, uno para cada entorno de desarrollo, y a la vez entornos de desarrollo donde no hay soporte para algunos lenguajes simplemente porque no está disponible. En todo esto, editores como por ejemplo Vim, Emacs o Sublime Text siempre han sido como el segundo plato y han podido alimentarse únicamente de las sobras. Había herramientas como por ejemplo Syntax que permitían que cualquier lenguaje de programación que pueda ser interpretado con expresiones regulares generasen archivos con definiciones y así utilizarlo para por lo menos ofrecer algo que autocompletar, pero el soporte siempre ha sido más bien limitado. Bueno, cuando sale Visual Studio Code al mercado, ellos lo que deciden es que no van a querer pasar por el aro y lo que deciden es probar otra cosa completamente diferente. En su lugar, lo que hacen es fabricar un protocolo, que es el protocolo LSP, como digo, que lo que hace es básicamente crear una serie de programas separados que son expertos en cada lenguaje de programación. Por ejemplo, el programa experto en procesar código C#, el programa experto en procesar código Java, el experto en procesar código C, y así con todos. Estos programas expertos utilizan una especificación para ser conectados con una serie de plugins independientes hechos para cada editor de textos que le permiten hacer compatible un lenguaje de programación con cualquier IDE y a su vez un IDE con cualquier lenguaje de programación, debido a que al fin y al cabo tanto una parte como la otra está hablando un protocolo común. Lo que significa que ahora es posible crear cualquier lenguaje de programación de nueva generación, agregarle un LSP que siga el estándar e incorporarlo el primer día que sale a la luz a cualquiera de los IDEs que ya existan en el mercado. Y similarmente es posible fabricar un editor de textos completamente nuevo e incorporarlo el primer día con cualquiera de los lenguajes de programación que ya existan simplemente porque el protocolo es el mismo. De hecho, muchos editores de textos y muchos IDEs que típicamente estaban un poquito anticuados han conseguido utilizar el protocolo LSP para reinventarse. Es el caso, por ejemplo, de Kate, el editor del proyecto KDE, o de NetBeans, el editor que anteriormente era de Oracle, pero que hoy en día es de Apache, que gracias al uso de LSPs han conseguido modernizarse porque ahora soportan lenguajes que antes era imposible, como por ejemplo TypeScript o incluso plataformas como Tailwind o similares. Y similarmente existe toda una bancada de editores de nueva generación, como por ejemplo NeoVim, Elix, Labce o C, que directamente ya desde el día 1 salen con un language server integrado y eso hace que se puedan colocar directamente
con los otros que ya existen y poder trabajar con código de lenguajes que ya existen desde hace bastante tiempo. Por el otro lado, algunos lenguajes de programación de nueva generación también tienen soporte para LSP desde el día 1, lo que significa que, por ejemplo, Go, que tiene su Go LSP, puede ser compatible con cualquier editor de textos del mercado gracias a que ellos mismos te proporcionan su propio LSP. Simplemente lo conectas con el editor que ya utilices y a correr. Scala hoy en día, por ejemplo, también utiliza Metals, que es su propio LSP, lo que le permite ser conectado con cualquier editor de textos del mercado y haciendo ya innecesario descargar Scala IDE o utilizar IDEA necesariamente. En definitiva, si encontramos un LSP conveniente para trabajar con Java y agregamos el soporte para LSP para nuestros editores de textos, básicamente podremos programar con Java en cualquier editor de textos del mercado. Y eso es precisamente lo que consigue el proyecto Eclipse JDT-LS, que es una reimplementación, más bien es alguien que ha extraído tal cual del IDE Eclipse todas las herramientas que utiliza Eclipse para poder ofrecer autocompletado, imports automáticos y ese tipo de cosas, para que así luego cuando le conectes con un LSP puedas básicamente tener toda esa potencia en cualquier editor de textos. Es decir, que el rol que va a jugar Eclipse JDTLS es que es como un Eclipse sin cabeza, al que alguien le ha enganchado tal cual todo lo necesario para poder comportarse como un LSP, lo que significa que si tú lo conectas, por ejemplo, con Visual Studio Code a través de la extensión oficial de Java o a través de algún otro IDE si instalas el LSP por tu cuenta, vas a poder hacer que esencialmente cuando escribas, por ejemplo, en nombre punto, pues se ejecute por debajo esa Eclipse sin cabeza para poder procesarte lo que has escrito y poder devolverte las sugerencias o poder hacerte los imports automáticos o poder detectarte, por ejemplo, los errores de código, tal que si yo escribo un código que es incorrecto me lo pueda marcar directamente como erróneo sin necesidad de volver a compilarlo por separado. Así que en definitiva, si queremos poder programar con estos editores de textos en Java, tendremos que obtener Eclipse JDT-LS. ¿Cómo lo estoy haciendo? Pues os voy a contar qué herramientas son las que yo recomendaría para los 3 editores de textos que he mencionado. Evidentemente yo voy a hablaros de lo que he utilizado y lo que por lo tanto sé que funciona, pero puede que existan alternativas. Si tenéis alguna otra forma de conectaros con Java desde estos editores de textos, podéis dejar un comentario en la descripción y podéis discutir entre ustedes nuevas formas de poder utilizarlo, ¿vale? Yo voy a hablar solamente de lo que conozco, ¿vale? Yo no me voy a meter en lo que no sepa. Para poder programar con Java en alguno de estos 3 editores necesitarás agregar 3 cosas. Una va a ser el motor LSP, que es lo que básicamente permite que el editor de textos tenga soporte para el protocolo LSP. También tendremos que agregar los servidores. Y por último el autocompletado para poder garantizar que se pueda autocompletar código, es decir, lo típico de que escribes hello punto y te autocompleta la lista de campos, de la mejor forma posible. Vim hoy en día tiene capacidades asíncronas y existen varios plugins LSP disponibles. Sin embargo, yo el que utilizo y por lo tanto el que voy a recomendar es Vim LSP, ya que es el único que no me ha dado problemas desde que lo configuré. Vim LSP esencialmente es compatible con cualquier LSP, lo tienes que configurar por tu cuenta y te proporciona las distintas operaciones que puedes llevar a cabo mediante un LSP, como por ejemplo buscar la referencia, buscar la definición, renombrar un símbolo, o hacer un hover o obtener información diagnóstico o hacer una code lens y ese tipo de cosas. Y básicamente es el que permite hacer todo esto dentro de Vim. Así que uno de los primeros que tendrás que instalar será Vim LSP. En cuanto a servidores, como nadie tiene tiempo de configurar a mano cada uno de los servidores, mi consejo es utilizar Vim LSP Settings, que es un repositorio ad hoc a Vim LSP que contiene definiciones preparadas para Vim LSP para un montón de lenguajes de programación. La lista completa es enorme, soporta un montón de lenguajes de programación y lo único que tienes que hacer es incorporarlo y cuando abras por primera vez un archivo en ese lenguaje te propondrá instalar el LSP si no lo tenías instalado. Esos LSP se instalan en una carpeta interna a la que Vim tiene acceso para que no ensucien tu ordenador, pero sin embargo que queden ahí al alcance de Vim. Por lo tanto será otro paquete que tendrás que instalar. Y luego para el autocompletado, es decir, para la posibilidad de escribir un par de caracteres y que te ofrezca la lista de métodos que empiezan por ese prefijo, la solución que estoy utilizando es asynComplete, asynComplete.vim, principalmente porque tiene un enganche que es asynComplete LSP, que es el que permite conectarlo luego con Vim LSP. Es decir, que estos 4 plugins en conjunto te van a proporcionar tanto el servidor de lenguaje, como las settings para poder configurar automáticamente los servidores de lenguaje, como el soporte para el autocompletado y la conexión entre el soporte de autocompletado y el LSP. Así que asynComplete también lo tendrás que instalar. Y en cuanto a mis opciones de Vim, la verdad es que no tienen nada del otro mundo. Casi todo lo he copiado directamente del README, por ejemplo este trozo, que es el que permite que cuando pulses una combinación de teclas, como por ejemplo GD o GR, se te ofrezca por ejemplo visitar la definición o las referencias de lo que tengas puesto debajo del cursor. Dejaré enlazada mi configuración en la descripción por si alguien le quiere echar un vistazo, pero como digo, podéis sacarlo si os leéis simplemente el README del proyecto.
Hablemos de Emacs, porque en Emacs también tenemos algo parecido. Es posible instalar un plugin que te permita agregar el soporte para LSP, y si lo configuras adecuadamente también tendrás la posibilidad de autocompletar métodos, importar automáticamente clases en tu código fuente o detectar los errores de programación antes de recompilar tu programa. El plugin que yo utilizo para trabajar con LSPs en Emacs es Emacs LSP, que tiene una página web muy bonita llena de documentación que os explica cómo podéis configurarlo con cualquier otra herramienta que os pueda hacer falta, y que es por lo tanto el que yo recomiendo. Existen más implementaciones distintas del LSP para Emacs, por supuesto, pero esta es de algún modo la más fácil de integrar y la que mejor documentada está, así que para personas que lleven poco tiempo en esto les puede ser bastante más fácil. El SP-Mode también, que es el Emacs LSP, tiene soporte para un montón de lenguajes ya preinstalados prácticamente en su base de datos. Lo único que tenemos que hacer es utilizar el comando lsp install server cuando visitemos alguno de estos lenguajes para poder instalar directamente el language server si es necesario y dejarlo colocadito en una carpeta sin molestar. También será necesario, evidentemente, activar el hook de programación, así que si estáis utilizando algún lenguaje que no lo pilla a la primera, aseguraos de que tenéis instalado algún plugin como por ejemplo el GoMode o el RasMode o el PHPMode para aseguraros de que lo pilla correctamente como un archivo de PHP o como un archivo de Ruby o como un archivo del lenguaje que sea. Para poder trabajar en Java, mi consejo también es que instaléis LSP Java, que es otro plugin auxiliar a Emacs LSP que sirve para agregar mejor soporte para trabajar con Java. Básicamente esto lo que hace es agregar algunas macros que pueden ser de utilidad en el caso de proyectos de Java, como por ejemplo la posibilidad de compilar directamente un proyecto o de mostrar la jerarquía de tipos de Java. Todos estos enlaces de nuevo los dejaré en la descripción. Así que en definitiva mi consejo si utilizáis Emacs es utilizar el plugin LSP-Mode, que lo podéis encontrar en Melpa, fácilmente de instalar, por ejemplo con UsePackage o con alguna cosa parecida. El LSP-Mode también es capaz de proporcionar los servidores de lenguaje, así que no necesitamos instalar nada más, pero mi consejo es que igualmente instaléis el plugin LSP Java para poder agregar ese soporte a Java avanzado. Para el autocompletado también existen distintas opciones y distintos plugins que podéis utilizar. Sin embargo, mi consejo es que utilicéis Company si tenéis la posibilidad. Company es el sistema de autocompletado que acabo de enseñar antes cuando he puesto un par de letras si habéis visto el autocompletado. Y la ventaja de utilizar Company es que el SP-Mode es directamente compatible con Company, lo que significa que en el momento en el que lo pongáis se integrará directamente y no tendréis que hacer prácticamente nada. A lo mejor hacer algunos ajustes visuales o algunos ajustes a su comportamiento, pero la integración entre Company y el SP-Mode, dado que ambos plugins estén instalados, pues será prácticamente instantánea. También mi consejo es que instaléis el SP-UI para poder obtener esos hovers visuales que os pueden aportar más información mientras estéis trabajando. Así que en definitiva esto quedaría metiendo aquí el plugin Company y el plugin LSP-UI. Por último hablemos de NeoVim. NeoVim tiene como característica que ya tiene el soporte para Language Server prácticamente integrado dentro del propio IDE, lo que significa que supuestamente no debería hacer falta instalar demasiadas cosas para poder agregar ese soporte, aunque en realidad tendréis que hacerlo igualmente. Para poder utilizar correctamente el Language Server con NeoVim tendréis que aseguraros de tener instalado NVim lspconfig o simplemente lspconfig, que es un plugin que por otra parte está desarrollado por el mismo equipo de NeoVim, lo que significa que por lo menos no es de terceros, sino que de algún modo pues tiene un soporte un poquito más oficial. Tendréis que instalar NVim lspconfig si queréis configurarlo correctamente con el resto de plugins que os voy a contar ahora. En cuanto a servidores y una forma de instalar automáticamente el soporte para Java, mucha gente que utilice NeoVim estará pensando ya en Mason, y efectivamente, Mason sería la forma más conveniente bajo mi punto de vista de instalar Eclipse JDTLS dentro de NeoVim. Es bastante fácil, simplemente lo agregáis y se comporta como Vim LSP Settings. Todo lo que tenéis que hacer es pedirle instalar Eclipse JDTLS, lo dejaré en una carpetita aparte para que no os moleste, pero a partir de ese momento NeoVim lo pillará y se enganchará con él cuando abras un archivo de programación en Java. Para poder conectar Mason con lspconfig tendrás que instalar además Mason lspconfig.neovim, pero bueno, eso es una cosa que haces como dependencia y ya está. Algunas personas me han hablado también de NVim JDTLS, que es otra extensión que se pone por encima de todo esto para mejorar el soporte para Java dentro de NeoVim, haciendo cosas como por ejemplo organizar los imports de una manera más factible, o agregar archivos de test o gestionar los archivos de test, o fabricar métodos como el toString, el hashcode o el equals. Así como mejorar el soporte para depuradores basados en DAP, que es algo que todavía no tengo trillado, pero que sería el siguiente paso a consultar. Así que en definitiva, para obtener los servidores recomendaría Mason y sus dependencias y NVim JDTLS. Y en cuanto al autocompletado, la forma más simple que he encontrado de poder completar código escrito en Java dentro de NeoVim es utilizar CMP, que es el sistema y el framework de completado para NeoVim, que de nuevo, al igual que ocurre por ejemplo con Async Complete
Permite obtener autocompletado de distintas fuentes, una de las cuales puede ser perfectamente el LSP, para lo cual también habrá que instalar CMP NVim LSP, que es el que proporciona esa integración entre el LSP y CMP. Una cosa que yo al principio no comprendía es que para poder utilizar CMP es obligatorio, por alguna razón, instalar un motor de snippets, cosa que yo no tengo instalado porque al fin y al cabo yo no confío en los snippets. Pero si vais a utilizar CMP, aseguraos de tener instalado también Lua-Snip y, por supuesto, la conexión entre Lua-Snip y NVim CMP, que también es necesario instalar por separado, porque si no, no funcionará correctamente el soporte para el autocompletado. Una vez que tengáis todas esas cosas, debería funcionar exactamente igual. Así que para el autocompletado vamos a tirar, como digo, de NVim CMP y sus dependencias parecidas, y de algún sistema de snippets, como por ejemplo Lua-Snip, o si encuentras algún otro que sea compatible en el README y que te guste más, pues ese mismo sí te vale. Muchas gracias como siempre a los miembros del canal por su apoyo incondicional al proyecto y para poder darme ánimos a seguir creando contenido para este canal. Si te ha gustado este vídeo, dale al botón me gusta y compártelo con gente que creas que lo pueda necesitar y así ayudarás también a que llegue más lejos para que pueda llegar a gente nueva a la que le pueda venir bien conocer esta información. Nada más, nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.